La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que usted puede escuchar más tarde a través de las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Así es, ¿verdad? O a través de 360podcast.sv, que es el primer hub de podcast salvadoreños. Ingrese a www.360podcast.sv o nos encuentra pues ahí también, o encuentra en las redes sociales de 360 Podcast, Instagram y Facebook, @360podcast.sv, Twitter, @360podcast_sv. La entrevista se sube todos los días, así que no olvide darle clic en la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba. Así que damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy a Rafael Ernesto Goches, economista, con quien cada cierto tiempo, Tony, ¿verdad?, procuramos conversar y hablar de la realidad nacional, de lo que está pasando. Que ya teníamos ratos, tenemos días, varios meses de no conversar con Rafael, a quien saludamos en la distancia. Rafael, bienvenido. Vía Zoom. Un gusto, Diana Verónica y Tony, como siempre, compartir con ustedes. Siempre nos da mucho gusto conversar con Rafael. Es una persona pues muy objetiva, con los pies en la tierra, ¿verdad? Analiza pues muy bien la realidad nacional, ¿verdad? No toma bandos. Sí, dice lo que piensa. Lo que piensa, ¿verdad?, desde su punto de vista, y trata de siempre Rafael Ernesto tiene algo, siempre propone. No solamente señala, sino que propone, ¿verdad? Y en cada columna del día sábado, Rafael, leemos esas propuestas, ¿verdad? Que es como la carta al niño Dios. Gracias, Diana Verónica y Tony. Efectivamente, yo creo que hay que insistir en el deber ser y darle ánimos a la población, pero también poner las cosas en perspectiva, procurando acercarse a la realidad. O sea, yo creo que ese es el mayor esfuerzo como ciudadanos que debemos de hacer ahora, por cuanto no es fácil con todo este abordaje y lluvia o tempestad mediática que existe. Es bien difícil para el ciudadano pues tener información y acercarse a la realidad de lo que nos debe de llevar, y el esfuerzo, digamos, de analizar los hechos y la realidad concreta para que pongamos los pies en la tierra, como muy bien decía Diana Verónica, y proponer en la medida de lo posible, pues para que vea la ciudadanía qué es lo que se puede hacer, y también no levantar falsas expectativas en momentos tan difíciles que vive la población. Bueno, con Rafael, él es experto también en temas de desarrollo territorial, y queremos conversar, Rafael, ya para entrar en materia, con la información con la que cuenta hasta el momento sobre la Dirección de Obras Municipales, sobre lo que ha pasado con el FISDL, con el ISDEM, que han desaparecido. Comures, que está ahí, pero no está como funcionando, ¿verdad? Y esta nueva ley de expropiación, que también ha sido, entiendo que ya fue. Es que a ver, ya fue aprobada por la Asamblea. Yo creo que sí, ha sido derogado el Código Municipal y ha sido sustituido por la nueva ley de dominio eminente, ya sancionada, Diana Verónica, por el presidente Bukele, y que elimina parte de los procesos ya existentes del Código Municipal. De todo esto, ¿cuáles son sus primeras apreciaciones, Rafael? Bueno, yo creo que harían un esfuerzo de contexto antes de entrar a los aspectos más específicos. Ok. Lo primero es que el municipalismo como tal ha fracasado. O sea, el municipalismo es un abordaje administrativo clientelar que ha prevalecido en El Salvador por décadas. Y la persistencia de este municipalismo se caracteriza por dos cosas. Uno es por el predominio en la búsqueda del poder público sobre la búsqueda del bien común. Es decir, en pocas palabras, todo giraba a conseguir votos y cómo se mantenían en los gobiernos locales.
Y el segundo punto es la miopía de los tomadores de decisión, que ustedes se recordarán que todo giraba alrededor de la globalización y de abrirse al mercado, pero se descuidó abrirse al interior, la apertura interna. ¿Y por qué digo esto? Porque prueba de ello es la emigración, o sea, la población sale de sus lugares de origen porque no encuentra oportunidades o por la inseguridad. ¿Y qué es lo que tenemos? Es una concentración extraordinaria aquí en el área metropolitana de San Salvador, y fíjese bien, yo creo que esto ya se los había dicho a ustedes, solo 2 departamentos son receptores de población, que son La Libertad y San Salvador. Los 12 restantes departamentos son expulsores de población. Y el otro dato fuerte es que 3 de cada 10 salvadoreños viven en el exterior. Entonces, cuando se habla, digamos, del FODES, y si ustedes se recordarán que se congeló inicialmente en el 2020, y yo la primera reacción que vi fue, bueno, y la población no está diciendo nada, los alcaldes muy poco, y me llamó mucho la atención eso, porque el FODES, para que los radioyentes tengan una idea de qué estamos hablando, es que del 2006 al 2020 fueron más de 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se congelen esos recursos y no suceda nada de reacción, digamos, de las comunidades? Entonces uno dice, o no percibían los beneficios o desconocían los beneficios. Entonces, ahí empecé yo a ver qué pasa, por qué esa pasividad. Y ahora, meses después, hacen un recorte drástico del FODES del 10 al 1.5 y tampoco hay una reacción. Entonces, realmente cuando uno ve eso, quiere decir que los gobiernos locales, las alcaldías, no tenían una relación estrecha y una comunicación con la población, porque de lo contrario, las comunidades estarían defendiendo al FODES. Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que hay una cuestión de fondo, por cuanto no existe una evaluación fiable de qué se hicieron esos 4.500 millones. Eso equivale, Diana Verónica y Tony, como que existieran 10 fomilenios en El Salvador en este periodo. Es decir, que ante la casi nula reacción de la población y muy poca de los alcaldes, podríamos, a partir de su lectura, aseverar que nunca llegó esos recursos, digamos, a la población en las municipalidades, puesto que ni siquiera lo extrañaron, pues. O no conocieron, no entendieron los beneficios. No es que nunca llegaron, que si no, realmente las comunidades o no recibían los beneficios o no los percibían los beneficios. Entonces, ahí es una gran incógnita, por cuanto no había una evaluación objetiva del FODES, ni tampoco una rendición de cuenta de los mismos ante la población. Rafael Ernesto, ¿y la gente entiende qué es el FODES? Es que ese es el problema que le digo, o sea, hay una dificultad administrativa en términos de cómo se gestiona, cómo se comunica, pero si usted está recibiendo beneficios directos, porque, veámoslo de otra manera tal vez para entender, el FODES servía incluso para compensar mucho de la recolección y tratamiento de desechos sólidos, eran subsidiados. Uh-huh. Al no existir ahora, yo no sé cómo van a hacer, o van a subir las tasas o se va a debilitar y van a dar un mal servicio. El alcalde de San José Villanueva lo tuvimos, Pedro Durán. Lo tuvimos unos días, en los días que se estaba discutiendo, y precisamente decía eso, que
para los usos que le daba a los fondos FODES que le llegaban a la alcaldía, una parte era para la recolección de desechos, lo que usted afirma, Rafael Ernesto. Sí, y es una cuestión de que hubo comodidad por parte de muchos alcaldes y alcaldesas en términos de que, como recibían el recurso, ellos no hacían mayor esfuerzo por recuperar o tener ingresos propios. Entonces, lo que sucede es que al recortarse del 10 al 1.5, mi tesis es que ahí lo que se está produciendo es un ajuste fiscal. Un ajuste fiscal, no dicho así con estas palabras, pero en los hechos puede representar alrededor de 200 a 300 millones de dólares al año en términos de ajuste de los gastos. Entonces, si eso fuera así, nosotros ya estaríamos en presencia, digamos, de los primeros pasos de un ajuste fiscal, y que lógicamente los tomadores de decisión valoraron, y si la población no estaba defendiendo el FODES y nadie le daba lo mismo que existiera o no existiera el FODES, la repercusión de iniciar un ajuste fiscal vía el FODES, lógicamente que no iba a tener un alto costo. Entonces, ante el desequilibrio fiscal existente, tomar una medida de esta naturaleza, pues, por así decirlo, era la menos dolorosa. Significaba, a ver, pero ayer, Rafael Ernesto, la DOM en la Asamblea Legislativa, en la Dirección de Obras Municipales, solicitó ya un presupuesto de 300 millones de dólares. De 300 millones de dólares. ¿Para un mes? Para comenzar a trabajar, entendemos. Entonces allí no se podría ver como un ajuste fiscal porque ya tiene destino. ¿Cómo no? Porque sí, el FODES anualmente andaba alrededor de 540 millones. Y si usted lo reduce, digamos, al 1.5, son 80. Y ellos están pidiendo 200, son 300 millones. Usted recortó 240. Solo en un año. Sí, lo que no sabemos si es para un mes o para cuánto tiempo. Pero es que, fíjate que siendo un ajuste al presupuesto 2021 es para diciembre, 22. ¿Verdad? 2022. No, es una... bueno, sí, tenés razón, porque lo está pidiendo para este año. Para este año, me imagino que es para echar a andar el proyecto. Ahora es un juego de números, ¿verdad? Sí, Rafael, dijo, la primera frase que usted dijo es el municipalismo ha fracasado. Y con el desmantelamiento de todo el FODES y todo el sistema que había, pues lo que hay ahora es una concentración nuevamente desde el órgano ejecutivo, pleca la DOM. Ese modelo, ¿qué le augura a usted a este modelo, tomando en cuenta el diseño o la poca información que podríamos tener hasta el momento? Vamos a ver, ese punto es bien importante, Tony, porque no tenemos toda la información necesaria para hacer un análisis lo más objetivo posible, pero lo que sí se observa es, bueno, cuando yo digo que fracasó el municipalismo, no quiere decir de que ya desapareció. O al menos podría ser, hay que verlo. ¿Podría ser fracasó la descentralización? No, porque no ha habido descentralización. Es que el problema en el país es que no ha habido descentralización, lo que ha habido es una centralización del poder político y de la actividad económica en el área metropolitana de San Salvador. Ahora, cuando yo digo que fracasó el municipalismo y el FODES y todos los instrumentos que estaban alrededor, es porque los hechos hablan por sí mismos. O sea, nunca, al no tener una evaluación, no se sabe, digamos, si esos 4.500 millones de dólares en ese periodo que le mencionaba, cómo afectaron o mejoraron el índice de desarrollo humano a nivel local. Eso no se sabe, sí, porque no se tiene una evaluación. Ahora, cuando yo lo que veo en esta respuesta, digamos, es un abordaje no de municipalismo, ni tampoco de desarrollo local. Lo que veo yo es un programa de inversión socioeconómica importante a nivel nacional, donde se mira un esfuerzo, digamos, por megaproyectos y de conectividad
que haga funcionar a El Salvador. Es decir, es un abordaje muy diferente, pero creo yo que quienes están diseñando ese programa, sí hay una lógica y hay una orientación. Y esa orientación yo creo que es más económica que social, en el sentido de que la situación de El Salvador en términos económicos necesita, digamos, la generación de empleo, y la inversión en infraestructura física es uno de los elementos que a través de la historia, desde los egipcios, han comprobado, digamos, que es fundamental, digamos, en momentos de crisis. Pero por otra parte, si uno mira el esfuerzo logístico que El Salvador está pretendiendo realizar y el esfuerzo, digamos, en temas como turismo, entonces usted lo que necesita es una red de comunicación interna y puertos, aeropuertos, trenes, circulación de mercaderías, apertura de aduanas, de tal manera de que se active, digamos, la parte económica. Y lo digo esto porque, digamos, hay una tensión importante a oriente del país. Recordemos que si nosotros tenemos el mapa así en la mente, que es un rectángulo, la parte izquierda del rectángulo, o sea, de San Salvador hacia Ahuachapán, ahí se concentra el 66% de la población y se concentra más del 80% del Producto Interno Bruto. La parte norte y la parte oriente está el 33% y únicamente el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, concentrarse en la parte de oriente podría, digamos, ser una expresión de activar territorialmente esa zona. Entonces, pero es una lógica diferente. No sé si me doy a entender, o sea, sí. No es que usted está trabajando con 262 gobiernos locales en una forma atomizada, que sino está concentrando recursos para tener un mayor impacto y está privilegiando la inversión en infraestructura para activar la economía y mejorar el nivel de ingreso de la población, porque en el fondo yo creo que en ese sentido yo estoy analizando desde el punto de vista eminentemente económico y desarrollo económico. Hay otras lecturas, lógicamente, que son más institucionales, pero en mi lógica lo institucional responde a lo económico. O sea, cuando usted está tomando decisiones sobre el presupuesto y hacia dónde va la inversión, usted está orientando, digamos, el destino del país. Entonces, ahí hay una lógica económica importante y habría que ver los otros sectores, porque si usted mira el spot que está transmitiendo el DOM, no es de municipios, ahí está hablando de infraestructura, ve la parte de educación, la parte de salud, o sea, es un concepto diferente, solo que el nombre es otro. No sé, ahí si es un problema comunicacional o no sé, allí no, es otra área. Pero este es un elemento bien importante porque no sé yo si estamos ante la atenuación, la sustitución o la transformación del municipalismo. Eso no sé, pero que ya fracasó el municipalismo en El Salvador, yo no tengo ninguna duda. A ver, ¿será que ante el anuncio de las megaobras por parte del gobierno central, a través de la DOM, lo que se va a hacer es trabajar con mayor énfasis en municipios específicos que permitan que todas estas megaobras funcionen mejor? Es posible, habría que ver, porque el megaproyecto son esfuerzos de mediano y largo plazo, no son esfuerzos de corto plazo. Entonces, pero la respuesta de la población las quiere ya. Entonces, ahí no sé cómo va a jugar la parte social con la parte económica.
En los megaproyectos lo importante es cómo se encadenan a nivel del territorio. Pongo un ejemplo, usted puede poner un tren que va de aquí a San Miguel, por decir algo. El problema de llevar la producción de aquí a San Miguel probablemente no sea mucha. Pero ¿qué va a traer el tren de San Miguel para San Salvador? Sería la otra respuesta. Entonces, ¿qué va a producirse en San Miguel para poder llenar ese tren? Entonces, ahí es donde se producen los encadenamientos. Es importante, entonces, establecer, digamos, en el caso de San Miguel, hipotético que yo estoy diciendo, es, bueno, ¿y cuál es la producción de San Miguel? ¿Qué está produciendo? Entonces, orientar la inversión, el financiamiento y la asistencia técnica hacia esos rubros que son capaces de generar producción para un mercado, de tal manera de que ese tren, cuando regrese para San Salvador, traiga los productos. Porque el negocio no es solo llevar los productos, es también extraerlos para acá. Eso es la interconexión. Entonces, por eso es que si hablan de megaproyectos, necesariamente, Diana Verónica y Tony, tiene que haber una conectividad y un flujo de dos vías para que sea rentable. No es sencillamente que se me ocurre abrir una línea en un determinado puesto. Lo mismo si está la parte de un aeropuerto o si está cualquier obra, digamos, megaproyectos. Es cómo se van a conectar con las economías de esos territorios. Y entonces ahí entra el otro caso de Bitcoin City, o sea, porque también está en Oriente. Entonces, yo no sé si ustedes han ido a Oriente recientemente, pero realmente el Oriente, el San Miguel, digamos, que uno conoció a finales del siglo XX, es bien diferente al San Miguel de ahora. O sea, y hay bastante pujanza, hay muchas iniciativas. Y aunque yo soy de la República de Santa Ana, San Miguel ya se comió a Santa Ana. O sea, Santa Ana prácticamente se ha convertido en un dormitorio. Sí. Exacto. A ver, Rafael Ernesto, pero esto entonces, con esto de los grandes proyectos que usted está hablando y necesitan las interconexiones, es algo como el seguimiento a Fomilenio 2. Una parte de Fomilenio 2 fue encaminada precisamente al desarrollo de infraestructura, porque determinó que para el crecimiento económico se necesitaban las vías de comunicación en buen estado. Bueno, ahí tenemos Fomilenio 1, que fue la longitudinal del norte, precisamente también para el transporte de mercadería y reactivación de la zona norte del país. Entonces, no sucedió. Que no pasó con la expectativa, porque siempre, o sea, esta es la parte 1, ¿va? Siempre es, pero es que eso tiene que hacerse con la parte 2. Entonces, esta visión que usted está dando, que dice, este es mi punto de vista, ¿podría estar un poco encadenado con esto? Sí, o sea, es que el potencial, digamos, Fomilenio al momento de decidir dónde iba el destino, acordemos que tomó de base originalmente, yo no sé si ustedes se recordarán, el Plan de Nación, aquel ejercicio que se hizo a final del siglo XX, sí, donde planteaban crear 5 regiones en El Salvador, en la lógica de desconcentrar el área metropolitana de San Salvador. Pero no se hizo. Todos dijeron que sí, pero al final no se hizo. Ya se engavetó. Entonces, ese plan se engavetó, Rafael Ernesto. Sí, se engavetó. Entonces, lógicamente que todos estos esfuerzos con un enfoque territorial van orientados a desconcentrar la actividad económica de San Salvador, porque ya aquí es inviable. Si usted va por Constitución ahí hasta el redondel Integración, agarre el Hermano Lejano, váyase a Los Chorros, sí, váyase a camino a Comalapa, todas a Troncal del Norte, todo está colapsado. Entonces, realmente, y ahí viene la paradoja, Tony y Diana Verónica. Si usted al reducir el FODES se convierte, porque esa es una prueba ácida, si usted al reducir el FODES o hacer o iniciar un ajuste fiscal vía el FODES
lo que hace es disminuir la prestación de servicios y de oportunidades en el interior del país, lo que va a tener de respuesta es más ventas ambulantes en el área metropolitana de San Salvador y más emigración hacia el norte. Entonces, ahí se va a hacer una prueba ácida, pero como no hay una evaluación del impacto del FODES, realmente es muy aventurado pronosticarlo. Aquí hay un comentario que me parece pertinente de nuestro radioescucha Plinio Castillo. Dice, es que descentralización nunca hubo, dice, porque los gobiernos municipales seguían dependiendo de papá gobierno del Estado, dice, a través del FODES. Las alcaldías acumularon varios millones de tasas no recaudadas de los impuestos, que son tasas, la de los municipales, las alcaldías, y pues ahora van a tener que hacer la labor de cobro, porque si no, muchas no van a subsistir. Cosa que también asustaron ahorita los alcaldes, es que tal alcaldía ya está por cerrar, está despidiendo gente, va a tener que cerrar. Hasta el momento no ha cerrado ninguna. Es que no puede. Es que las municipalidades en términos administrativos no van a cerrar, pero lo que está diciendo el radioyente es bien importante, pero hay que hacer una diferencia. Más de 200 alcaldías en El Salvador, el FODES representa cerca del 80% a más, o representaba de sus ingresos, 80% o más de sus ingresos. Esas alcaldías, ¿por qué el FODES representaba 80% más de sus ingresos? Porque no había actividad económica en esos municipios. No es que algunos podían mejorar algunos ingresos, pero en la verdad es que no había actividad económica, justamente por lo que decíamos anteriormente. La concentración de la actividad económica está en el área metropolitana de San Salvador. El FODES, digamos, para San Salvador, para Santa Tecla, representa menos del 5% de sus ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí están las actividades económicas concentradas. Entonces, el FODES, justamente, por eso digo, en unos municipios en los cuales va a ser un golpe durísimo, ellos van a tener que despedir empleados, van a reducir la prestación de sus servicios, ya no van a dar becas, en fin, un sinnúmero de actividades que ellos realizaban. Si eso no se compensa de alguna manera, la hipótesis que yo estoy planteando es que lo que se va a traducir en un corto plazo va a ser en un flujo mayor hacia el área metropolitana de San Salvador, y todos esos esfuerzos que estaban haciendo en el centro por el rescate del centro va a ser bien difícil, porque se van a llenar de más ventas ambulantes. Entonces ahí es donde son los grandes retos en términos de desarrollo. El ejemplo de Bitcoin City, si quieren podemos verlo. Sí, adelante. Sí, vaya, Bitcoin City podría decirse que es una zona económica especial, todavía más especial porque estaría siendo financiada con una criptomoneda. Con Bitcoin, Pero el modelo es más o menos el de una zona económica especial. Es que este es un charter city que se llama, o una ciudad estatuto. Es que es un territorio con sus propios estatutos, tiene una jurisdicción especial. Y esto, Dubái, por ejemplo, Hong Kong, el caso incluso de Las Vegas, hay muchas experiencias en términos de ciudad, pero ahí hay elementos bien importantes, porque esos son esfuerzos de mediano y largo plazo. O sea, eso no se va a desarrollar probablemente en esta década. Entonces, lo digo en el sentido de que les voy a poner un ejemplo. Todas las charter city, digamos, el doctor Paul Romer, que es uno de los mayores exponentes, digamos, de la charter city, tiene una hipótesis, porque aquí no se discute, digamos, a fondo los planteamientos. La hipótesis de él es que las charter city necesitan, para poder funcionar, un determinado tamaño.
porque usted va a brindar los servicios de salud, de educación, de transporte, en fin, todo lo que necesita una ciudad. Y para que eso sea rentable necesita un tamaño promedio, digamos. El tamaño promedio de lo que ha funcionado en el mundo anda alrededor entre los 800 y 1000 kilómetros cuadrados. Nosotros como país, eso es bien significativo. Lo otro es que donde han tenido éxito es en aquellos lugares, en aquellos territorios que estaban despoblados. Nosotros, Dios mío, si aquí no pasa usted, no pasa 500 metros sin encontrarse a un compatriota en la carretera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted va a entrar a establecer reglas nuevas. Y si hay personas, porque una de las discusiones más importantes a nivel mundial de la Charter City es que si hay personas ya viviendo en ese territorio y usted impone nuevas reglas, ellos tienen derecho a una serie de facultades que le atribuye el marco normativo, que se vuelve difícil. Diferente es que usted impone unas reglas nuevas, ahí no hay nadie y entonces van a llegar nuevos habitantes. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, solo para darles el ejemplo de que van a surgir una serie de aspectos institucionales, de infraestructura, de inversión, de planificación, que lleva años, digamos, para su desarrollo. O sea, no estemos pensando de que esta es una cuestión inmediata, ¿ya? Y los inversionistas también, en el sentido de que necesitan una claridad de su marco jurídico para poder tomar la decisión si van a invertir, si va a ser a través de una administración especial de ese territorio, o va a ser a través de una municipalidad líder fuerte que va a tomar el liderazgo, o va a ser una gerencia mixta pública-privada donde los inversionistas también van a tener voz y voto. El presidente habló de tasas municipales, es decir, eso pues hace pensar que dentro de la jurisdicción de algún municipio, Conchagua en este caso, va a estar. Sí, pero repito, digamos, si usted conoce Conchagua, digamos, cuando usted va de la ciudad de La Unión a Conchagua, hay límites con otros municipios. ¿Cuál va a ser el lugar donde va a estar eso? Ahí tiene un sinnúmero de propiedades, de haciendas importantes, digamos, en los cuales son privadas. ¿Cómo se llama? El Pilón, Los Ángeles. Hay una serie de condicionamientos donde tienen que planificar urbanísticamente cómo se va a hacer. En Dubái lo que hicieron, trajeron a todos los expertos de los Países Bajos de Holanda, digamos, porque le iban a robar tierra al mar. Y eso se tardó años. Pongo el ejemplo en términos de que todos los esfuerzos que han sido en Charter City, exitosos, requieren una planificación e inversiones importantes para el funcionamiento de esa ciudad. O sea, no es que usted de la noche a la mañana, si va a ser Conchagua la va a convertir ya en una ciudad digital, por ejemplo. O sea, no. Esa apuesta, lo que usted dice es que esa apuesta, si se pudiera dar, es a largo plazo. Sí, hay que empezar ya. Si lo van a hacer. Y estamos hablando de empezar a ver luces allí por unos 10 años. Eso tendrá que ver también, digamos, que va allanando el camino el gobierno con la aprobación de esta ley, y para hablar de ello también, porque son las 8:45, de la ley de dominio eminente, que le da, aquí estoy leyendo, esto ya fue sancionado. Ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado. El Consejo Municipal tiene que publicar en el Diario Oficial y 2 veces consecutivas en 2 periódicos de mayor circulación avisos que señalen y describan con claridad y precisión el
o los inmuebles que desean adquirir, expresando el nombre de los propietarios. De ahí, el propietario debe presentarse a la municipalidad en los 15 días siguientes para manifestar si está dispuesto a vender de forma voluntaria. Para determinar el precio lo hacen los peritos de la Dirección General del Presupuesto de Hacienda, quienes deben hacerlo en un plazo no mayor de 30 días. El precio no podrá exceder en un 5% el determinado por estos y debe ser acordado por el Consejo. Y en caso de no haber voluntad del propietario para expropiar, la municipalidad a través del síndico o apoderado presentará la demanda en el juzgado, lo civil o en el de primera instancia, y bueno, y el juez termina decidiendo. Exacto, el juez al final imagínense ahora, tiene digamos, la razón. O sea, ahí, digamos, todas las obras, estas grandes obras de megaproyectos, si se van a concentrar, digamos, en Oriente, yo le garantizo que muchos de los propietarios, digamos, de todas esas tierras ahorita deben de estar bien preocupados, porque realmente, porque no tienen la información. Entonces, ese va a ser un tema bastante controversial, en el sentido de que ahí está hablando pues de aspectos porque desde el momento que usted dice, esta calle va a pasar por acá, sus propiedades tienen plusvalía. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso del costeo, digamos? Porque la negociación, entiendo yo, ya no va a ser sobre la propiedad, que sino va a ser sobre el precio. Exacto. Ajá, ¿cuál es el precio? Ajá. Sobre el precio. Entonces, que es del peritaje. Ajá. A ver. Pero le digo, si usted solo anuncia de que va a pasar una calle por una propiedad, ya el precio y sube. Esos terrenos se van para arriba. Exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo se va a manejar ese tipo de situaciones? Al momento de que digan, mire, aquí va a pasar, por decirles, el tren, o aquí va a ser el aeropuerto, o la ampliación de la calle, o ¿verdad? Aquí va a ser el límite de la ciudad, en ese momento va a haber un comportamiento diferente del mercado. Y entonces allí ya son intereses económicos. Entonces, es un tema sumamente delicado. O sea, allí realmente es un proceso difícil. A ver, Rafael Ernesto, pero ya existe la ley de expropiación y de ocupación de bienes por el Estado, que sí. Aquí es a donde aplica los famosos derechos de vía. Y el otro día hablamos con Tony, por ejemplo, lo más reciente que hemos conocido es la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad. Que tuvieron que comprar los terrenos de muchas personas que tenían sus propiedades ahí a la orilla de la carretera. Ahí vemos que muchos negocios, incluso que antes tenían un gran espacio, hoy ya la carretera pasa a la orilla del negocio. Y ahí obviamente tuvo que haber pago por utilización de esos terrenos, pues. Hubo compra, mejor dicho. Sí. Entonces, lo que queremos tratar de entender es, con esta nueva ley que pretenden implementar, qué es lo que cambia, porque lo que nosotros entendemos que sí, que el bien común está sobre el bien individual, y entonces que aquí obliga, la ampliación de la carretera obliga a vender. Sí, ahí, disculpa, no es mi área, digamos, fuerte. Ajá. La parte legal. Pero yo entiendo que la diferencia es que ya no va a tener usted el chance, digamos, de una discusión alrededor de la propiedad, y si pasa por aquí, no miren, y usted discute y lo desvían, o hay esta consideración. No, lo que va a haber es una discusión sobre el precio a pagarle a usted. Exacto. Eso entiendo que es la diferencia. Ahora, y yo tengo la obligación de vender. Sí, no te queda otra más que vender. Porque ahí está el paso a desnivel que hicieron en el Redondel Maferrer, la ampliación de ese paso y el famoso túnel deprimido, y hay una sección que quedó solo de un carril porque no pudieron comprar una casa que pasa a la orilla. Eso nos lo dijo el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Ese es un ejemplo típico. Ese es un buen ejemplo. Esa casa es un buen ejemplo. Ajá, entonces, y quedó mal el proyecto, pues. Así es. Pero yo no sé los recursos legales, Tony y Diana Verónica, digamos, los recursos legales que va a tener el propietario, digamos, en ese aspecto, digamos, de
dirimir, digamos, la diferencia o el conflicto a la hora de darse. No manejo, digamos, ese aspecto, digamos, de las leyes. Lo mismo estaría pasando, imagínate, desde la playa, aquí está, ampliación de carretera CA02W, que va desde la playa El Obispo hasta El Zonte, sobre vía turística costera Surf City, fase 1, Departamento de la Libertad. Imagínate la cantidad, o sea, eso va a ser de 4 carriles, la cantidad de propiedades que hay ahí, sí, por eso que van a ser expropiadas, pues. Sí, tenés que vender. Mire, este tema, Tony y Ana Verónica, vieran que es a escala internacional, es de los más difíciles. Ahorita el presidente AMLO de México, con el Tren Maya, promulgó una ley controversial, donde similar en términos de que está obligando, digamos, a los propietarios a vender para poder construir ese Tren Maya, digamos. Entonces, ese es un tema complejo. O sea, ahí yo creo que, digo complejo porque a la hora de darse estas situaciones, los conflictos en términos económicos, sociales, son difíciles. Digamos, ahí en el Tren Maya hay comunidades indígenas. Entonces entra todo el problema de biodiversidad y de ambiente y de cultura, de patrimonio cultural. Lo pongo como ejemplo porque está sucediendo. Entonces, yo no sé por dónde van a pasar acá las cosas, ni si ya están definidas, pero esos puntos trascienden en veces los aspectos eminentemente legales, o sea, porque los intereses económicos, sociales o ambientales entran en juego. Entonces, ahí de nuevo la importancia, digamos, de informarse, de estudiar, de comunicar y que la población esté bien informada. Yo creo que ese es un rol bien importante que bien podría hacer la academia acá. Yo siempre le repito, siempre que puedo en sus programas, de que las universidades solo se han quedado en hacer encuestas, y está bien que las hagan de opinión pública, pero ojalá que fueran más propositivas. Esta es una buena oportunidad, digamos, para que estudien, una vez se conozcan los proyectos e informen a la población, porque eso es lo más importante, que la población entienda qué está sucediendo y cómo los puede afectar, o los puede beneficiar o los puede afectar. Entonces, por cuanto si el negocio va a ser grande y ellos se van a beneficiar porque van a tener más oportunidades de ampliar su emprendimiento o de abrir un nuevo negocio, la gente va a apoyar, sin lugar a dudas. No tenga duda de que la población es práctica, pero si al contrario los costos van a ser mayores que los beneficios, entonces va a haber una discusión ahí fuerte. O sea, claro, todos estos proyectos o iniciativas que se dan relacionados con propiedades tienen una fase bastante delicada. Sí. Regresando al tema de las alcaldías, entonces, con este nuevo modelo en donde las alcaldías tienen menos recursos económicos desde el gobierno central, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿cómo se tienen que reconvertir? Le pregunto esto, Rafael Ernesto, porque muchos de nuestros radioescuchas que están participando a través del Facebook Live o a través del WhatsApp hablan de que también estos fondos no han sido bien utilizados en las alcaldías, ¿verdad? Y que en realidad no han llegado en obras a la comunidad, y cuántos casos de corrupción o cuántos casos también de contratación de personal, no necesario en las alcaldías, pero sí por clientelismo político, se han dado. Sí, es que ella está tocando un punto bien delicado, Diana Verónica, porque los alcaldes son electos directamente de la población. Entonces son base de la democracia. Ahora, otra discusión es, miren, y estos 262 municipios tienen una lógica de existir, porque, bueno, y por decir algo, ¿y por qué no hacemos mejor 10 municipios de todo El Salvador?
Esa propuesta se ha escuchado mucho de años también. Sí, pero no, si ustedes se recuerdan, se aprobó la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Cuando fue la discusión en la Asamblea Legislativa, lo que prevaleció fue el enfoque partidario electoral. Y entonces, esa misma lógica es la que llevó a este resultado. O sea, no están pensando en el bien común, pensaban en ese entonces en sus partidos y en sus cuotas y activistas. ¿Ya? Entonces, no llevó a ninguna... la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial no ha funcionado, y ahí, si usted la lee, y ahí tiene una serie de consideraciones, pero no se han aplicado. Entonces, pero esa no solo fue para el área metropolitana, Rafael. No, hay una completa de todo El Salvador. Sí, es que el área metropolitana es la relacionada con la OPAMSIO. Exacto. Pero así como hay OPAMS y el COAMS es la otra, ¿no? Ajá. Sí, así hay otras para otras regiones. En La Libertad, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero hay... Sí, en La Libertad, en todo lo de San Andrés. Ajá. Ahí hay otra. Está la de Zacatecoluca. A las mancomunidades. Los nonualcos. Ajá, esas son las mancomunidades. Ajá. Sí, pero realmente ahorita, Diana Verónica, es un tema que no hay propuesta, ha quedado en el limbo prácticamente, en términos de que no hay nadie, digamos, proponiendo cosas sustantivas, y los esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, esto de las mancomunidades, tuvieron el defecto de olvidarse de los municipios, cuando los municipios son los electos popularmente, y quisieron crear mancomunidades que tienen más una expresión tecnocrática. Entonces, de nuevo, o sea, ahí se perdieron muchas energías y no prosperaron. Y ahorita desapareció el ISDEN, FIDL, entiendo que también Comures, que era, digamos, la expresión gremial, entiendo yo que está al menos en pausa, está prácticamente que no se sabe qué va a pasar, y en ese sentido hay una reforma. Aquí estamos ante una reforma. Esto es parte de una reforma del Estado. Sí. Lo que sucede es que no se está viendo en esos términos, pero la lógica que está atrás de ella es la que creo yo que la polarización, por así llamarlo, no está permitiendo, digamos, digerir y analizar el fondo de las cosas. Sí, hay una reforma del Estado que, mientras tanto, alivió fiscalmente, podría haber aliviado fiscalmente, al menos en este 2021, al gobierno, Rafael. Sí, en mi opinión esto es parte de todo ello. O sea, cuando yo les digo que esto es parte de un ajuste fiscal, es porque los números así me dan a entenderlo. Y de lo contrario, si no hubiera existido como iniciamos la plática, esa pasividad o esa indiferencia de la población de recibir el FODES, yo le garantizo que no toman esa decisión. Sí. Antes de terminar la entrevista, quiero precisar, fueron 274.7 millones los que se aprobaron ayer, reformar la ley del presupuesto 2021, y según dice el diputado de Nuevas Ideas, Vladimir Barahona, esta incorporación serviría para el funcionamiento de la DOM. La DOM traerá muchos beneficios para las comunidades, tanto a nivel de proyectos sociales como de infraestructura, dijo el diputado de la bancada CIAN. Vamos a ver, porque si es no sé, yo ahí no puedo hablar, pero la creación de una institución que venga a responder a 262 municipios debe tener un costo inicial bastante elevado. No sé, digamos, cuánto tiempo y qué va a cubrir esa inversión, ni qué proyectos. Pero, le repito, el FODES, estábamos hablando de 545 millones al año.
Entonces, si usted va a agarrar 270, es la mitad, más los 80 que le van a quedar a los municipios, le van a quedar unos 200 millones de ajuste. Entonces, que es una parte importante, porque recordemos que sería anual, si es que eso va a ser todos los años, porque podría ir aumentando. No tiene la obligación que le daba el FODES de 10% anual, quedó reducida al 1.5. 1.5, sí. Sí, lo que pasa es Entonces, que se incrementa el presupuesto de la DOM. Pues sí, pero usted no sabe si por ley eso va a ser destinado anualmente. Sí. Entonces, ese monto y allí va a tener más espacio de juego el gobierno central. Es decir, si usted necesita reducir los gastos, usted los hace. Porque la transferencia al FODES, y ahí quisiera corregir lo que ustedes dijeron, no es del gobierno central a los municipios. Es que el FODES es una designación que está hecha por ley de la República, del Estado, en términos de recursos que le pertenecen al municipio. No es que el gobierno central le está dando los recursos. Son recursos estaban asignados a los municipios. Lamentablemente no hicieron una administración eficiente, efectiva, y perdieron una oportunidad de oro. O sea, realmente mientras no se reconozca eso, no se van a tomar las medidas o los correctivos necesarios. Sí, es que se dice que lo da el gobierno porque al que le llegan a llorar es el ministro de Hacienda. Sí, lo da el Estado. Sí, el Estado, y al final lo damos todo, ¿verdad? Porque es parte de la recaudación de los impuestos. Entonces, en el presupuesto, como ley de la República, pues se cumple el 10% del FODE, ¿verdad? Que ahora es 1.5. A partir del próximo año, pues ya es 1.5% de la recaudación total de impuestos. Bueno, el ajedrez, el tablero se está moviendo, Rafael, y creo que la charla con usted a mí me da de qué pensar. Porque hay nuevas luces en el camino. Sí, porque vamos a ver para dónde apunta el gobierno, que también falta mucha información. Claro. Hay que hablar un día de desarrollo en realidad municipal, Rafael Ernesto, de análisis, como usted mencionaba en su última intervención, analizar lo que se hizo, cómo se hizo y por qué no se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y cuáles son los retos, porque al final lo que interesa no es que los recursos lleguen a las alcaldías, lo que interesa es que mejore la calidad de vida de la población. Exacto. Pero lo que sucede es que los municipios es la expresión del Estado más próxima a la población y son electos por ellos. Entonces, el municipio en el esquema de democracia está en la base de la pirámide. Entonces, ese es un aspecto, yo creo que muy importante en términos institucionales. Por el momento, su tesis es que al no existir esos recursos ya en el terreno, en las municipalidades, lo que va a haber es, decía, esto te puede terminar en más ventas ambulantes en la periferia de la capital, Rafael. A menos que los proyectos, es que ahí entra la lógica. Si el programa de inversiones en términos de megaproyectos, de socios públicos privados, se traduce, digamos, en inversión y en generación de empleo en el interior del país, ahí cambia la cosa. Entonces usted va a frenar la migración. Ahí va a cambiar la cosa. Sí, porque la actividad económica va a generar necesidades de empleo. Exacto. Correcto. Muy bien, Rafael Ernesto Goches, muchísimas gracias por habernos acompañado. Son las 9:05. Creo que abordamos varios temas, ¿verdad? Y dentro de cada uno de estos temas hay mucho que hablar, así que quedamos pendientes de una nueva plática. Sí. En la medida que vayamos teniendo más información también. Por supuesto, un abrazo. Gracias. Encantados. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Hasta luego. Esta entrevista la pueden encontrar más tarde en Diana, Verónica y Tony, la entrevista en 360podcast.sb o en las plataformas de Diana, Verónica y Tony de Spotify. Esto se pone también en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn. Esta fue una producción de
360podcast.sb.